Éramos 5 prisioneros, encerrados en una cámara sellada, mientras un gas experimental mantenía nuestros cuerpos despiertos y nuestras mentes abiertas, vulnerables, como si alguien hubiese decidido arrancarnos el único mecanismo de defensa que posee el ser humano, el sueño. Corrían los años 40 en la Unión Soviética y nos prometieron libertad si resistíamos 15 días sin dormir. 15 días bajo observación constante, con micrófonos en las paredes y una pequeña ventana de vidrio grueso desde donde los científicos podían vigilarnos sin entrar. El primer día pasó casi sin peso. Hablamos durante horas, éramos 5 hombres hablando de la vida. El segundo día ya comenzó el cansancio. Comenzamos a sentir esa presión detrás de los ojos que uno suele ignorar cuando está ocupado. Pero nosotros seguíamos hablando, aunque ya no sobre nuestras vidas, sino acerca del experimento, preguntándonos qué ocurriría realmente cuando el cuerpo pidiera dormir y no se lo permitiéramos. El tercer día, el ambiente cambió por completo. El aire parecía más denso. Las conversaciones ya no eran entre nosotros. Eran susurros. 2 de los 5 le hablaban directamente a los micrófonos, intentando negociar en secreto con quienes estaban del otro lado del vidrio. En el cuarto día, uno de los que le hablaba al micrófono comenzó a murmurar palabras que no pertenecían a ningún idioma que yo conociera. Frases quebradas que parecían como dirigidas a alguien, pero que no estaba en la habitación. Fue muy extraño. Al quinto día, su voz comenzó a alzarse cada vez más y comenzó a gritarlas. Al sexto día, comenzó a gritar sin parar durante horas y horas. Tenía una voz rasgada, que no era la misma que había hablado el primer día que lo conocí. Los ojos los tenía abiertos de par en par, como si estuviera describiendo algo que nosotros no podíamos ver. Intentamos hacerlo callar, pero era inútil, y poco a poco dejamos de acercarnos, porque cada uno empezaba a tener sus propios demonios con los que lidiar. El día 7, su voz ya se volvió parte del fondo del lugar. El día 8, dejó de gritar. El silencio fue peor. Lo vimos arrastrarse hacia una esquina, cubierto de sangre que no comprendíamos de dónde salía, hasta que notamos que su voz había desaparecido para siempre, y en sus manos estaban sus propias cuerdas vocales. Y permaneció allí, inmóvil, observándonos. Ninguno de nosotros nos acercamos. Todos lo miramos a lo lejos y continuamos con nuestros propios murmullos. Día 9. Quedábamos 4, uno en cada esquina, evitando mirarnos directamente. Yo vi cómo uno comenzó a morderse las uñas con tal obsesión que sus manos se cubrieron de sangre porque ya no se estaba mordiendo las uñas. Comenzó a morderse sus propios dedos, que cada vez que cruzaba miradas conmigo llevaba las manos a su rostro y presionaba los ojos con violencia, murmurando de que debía sacarlos antes de que aquello pudiera entrar. Yo mismo sentía como la realidad se volvía delgada, como si el aire vibrara en una presencia que no necesitaba forma para ser percibida. Día 12. Éramos 3. El que se comía las uñas finalmente se comió su mano entera y murió, sin mirarnos, sin hablarnos. Se escuchaban voces, pero nunca pude identificar de dónde salían. Ellas me hablaban. Me preguntaban cosas y yo les respondía. También me decían que hiciera otras y me perdí. Me perdí conversando con ellas, que para cuando me di cuenta anunciaron que finalmente abrirían las puertas, que ya habían pasado los 15 días. Luego de oír eso, los 3 que quedábamos nos miramos fijamente. Uno ya con los ojos hundidos, el otro lleno de rasguños, y yo sinceramente no lo sé, porque no había espejos, pero quiero creer que me encontraba mejor que ellos. El pánico comenzó. Suplicamos no retirar el gas, gritamos y gritamos tan fuerte que el sueño era nuestro verdadero enemigo, que algo aguardaba paciente detrás del cansancio acumulado. Los soldados rompieron el sello y abrieron la puerta, pero se detuvieron sin poder ingresar. Su mirada era de horror, incapaces de comprender lo que veían dentro de aquella cámara que debía contener simplemente a 5 hombres exhaustos.
Recuerdo sus miradas, el asco, el miedo, las armas, sus manos temblando mientras nosotros implorábamos que cerraran de nuevo, que nos devolvieran en gas, que no nos obligaran a dormir. Solo 3 quedamos de los 5, negados a abandonar la cámara. Obviamente, los científicos de la Unión Soviética no desaprovecharon la oportunidad y decidieron continuar el experimento. Se llevaron los cuerpos sin vida y volvieron a cerrar la puerta. Cuando volvieron a abrir el gas, pude sentir una calma extenderse por mi cuerpo. De los 3, 1 cerró los ojos durante un instante, aunque fue demasiado largo, y no volvió a abrirlos. Su cuerpo se desplomó como una marioneta al que le cortaron los hilos. Luego de un tiempo, el otro comenzó a hundir cada vez más y más sus ojos, intentando arrancárselos, hasta que un día finalmente lo logró. Y ya no éramos 2, quedé yo solo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, solo sé que un día el gas dejó de salir y yo me desesperé de nuevo. Pude ver como un hombre de bata blanca entró a la habitación, miró, horrorizado, se acercó a los cuerpos de mis compañeros y con una voz temblando, cuando finalmente se acercó a mí, me preguntó que quién era. Sentí entonces que algo dentro de mí se movía, algo que no necesitaba mis cuerdas vocales para hablar, y una voz que no reconocí como propia respondió de lo más profundo de mi pecho, que yo era aquello que circulaba en sus venas, aquello que pide ser liberado mientras duerme, eso de lo que se intenta esconder cada noche, pero de lo que jamás podrá escapar. El hombre no dudó, y mientras su mano descendía hacia un arma que cargaba en las manos, yo le salté. Pero fue ahí cuando mi mundo finalmente se apagó para siempre.